Hermanos, vamos a dar inicio. Ahorita van llegando los demás, se van integrando. Mientras tanto, vamos a comenzar nosotros. Esta es una clase diferente. Estamos hablando de los 10 mandamientos normalmente. Y hoy es una sesión distinta, donde ahora no solamente yo hablaré, sino que estarán ustedes apoyando con cantos. Entonces ya les habrá llegado. Si alguien no tiene el archivo que vamos a estar leyendo, que vamos a estar cantando, nos avisa para que a lo mejor aquí mi esposa me ayuda a mandarles, pero vamos a tener esos cantos en el orden en el que están. La dinámica es la siguiente: yo voy a hacer una lectura, no voy a leer solamente una narrativa a partir de la profecía de Isaías, muy rápida, y luego entonces voy a hacer una lectura de el anunciamiento y el nacimiento de Cristo, ¿no? Y ahí vamos poco a poco, ¿no? Vamos a orar para empezar. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos das esta tarde, porque nosotros sabemos, Señor, que tú eres el centro de nuestra atención, y nosotros somos, Señor, criaturas tuyas, hijos tuyos, que hemos sido salvados y llamados para adorarte. Así es que venimos y adoramos tu nombre, y queremos hacerlo, Señor, recordando las historias que tiene tu palabra, y en ellas encontrar gozo a nuestra alma y también dirección a nuestra vida aquí en este mundo. Gracias por los que estamos. Te ruego, Señor, que traigas con bien a los hermanos que están por llegar, que también estés con aquellos que están fuera de la ciudad, Señor, en vacaciones, y que esta actividad que tendremos hoy, Señor, sea enriquecimiento, sea dicha y gozo para todos los que participamos de esta clase. Pedimos entonces tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces voy a hacer esta lectura y yo les voy a ir marcando en qué momento vamos a ir cantando los himnos. Ahí tienen ustedes en su celular, en su dispositivo. La única lectura que tienen ustedes es la lectura de Isaías, y es la única que van a tener ahí. Después yo haré una lectura a manera de narración. Isaías 9, del 1 al 7 y 7, 14, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a cantar entonces el himno 106, O ven Emmanuel, todos juntos. No tiene que estar de pie, así en su lugar vamos a cantar. O ven Emmanuel, rescata ya a Israel.
que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Sabiduría celestial al mundo ven a morar. Corrígenos y haznos ver en ti que podemos ser. Gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Anhelo de los pueblos, ven, en ti podremos paz tener. De crueles guerras líbranos, y reina soberano Dios, gozad, gozad, Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. Ven tú, oh Hijo de David, tu trono establece aquí. Destruye el poder del mal. Visítanos, Rey Celestial. Emmanuel, ya viene a ti, oh Israel. ¿Qué era esa luz brillante que cruzó los cielos y bajando se detuvo en Jerusalén? Era el arcángel Gabriel, el santo mensajero de Dios. Allí en Jerusalén, en el templo, un sacerdote viejecito estaba silenciosamente ocupado ante el altar del incienso, a la débil luz de las 7 lámparas de candelabro de oro. Se llamaba Zacarías. No vivía en Jerusalén, sino en las cercanías de Judá. Con otros sacerdotes había venido para la ceremonia. Echaron suertes para ver quién podría entrar en el santuario y Zacarías salió favorecido. Ahora estaba ofreciendo el sacrificio matutino. Con sus viejas manos temblorosas esparcía hierbas aromáticas, incienso y mirra sobre las ascuas ardientes del incensario. Entre este grato perfume musitaba sus oraciones. El pueblo también estaba orando, pero afuera, en el atrio del templo. Nubes de perfumes y de oraciones subían al cielo. De repente, Zacarías vio al ángel a la derecha del altar. Su oración enmudeció y sus manos temblaron más todavía. Se asustó y tuvo miedo de esa presencia celestial. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Tu oración ha sido oída? No era esa la oración reciente. Años atrás, cuando era joven y hacía poco que se había casado, había orado mucho por un hijo, pero parece que Dios no le oía, pues nunca se lo había concedido. Al principio fue una gran tristeza para él y Elizabeth, pero luego se habían acostumbrado y ahora eran tan ancianos que naturalmente era imposible que un niño pudiera venir aún. Ya no oraban más por él, hasta habían olvidado esa oración. Pero el Señor no la había olvidado. Zacarías estaba tan asombrado que se olvidó de su espanto. Atónito escuchaba al ángel que seguía hablando y anunciando un milagro todavía mayor. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por el nacimiento de tu hijo, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías y preparará el pueblo para su venida. Zacarías oía todo esto. El ángel hablaba del Mesías. Zacarías también lo esperaba como todo el mundo. ¿Vendrá el Mesías? ¿Es que ya no creía esto tampoco? ¿Su hijo sería un servidor del Mesías? ¿Su hijo? No, dijo, no puede ser. Yo soy viejo y mi mujer también. ¿Cómo puedo creer esto? Pero el ángel respondió, yo soy Gabriel que está delante de Dios y él mismo me ha enviado para hablarte y anunciarte estas cosas y estarás mudo. No podrás hablar hasta el día que se cumpla todo esto porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirían en su tiempo. Afuera en el atrio, la gente estaba esperando, susurraban, estaban extrañados y todos miraban impacientes hacia la puerta del templo. ¿Por qué se demoraba tanto el sacerdote? Al fin lo vieron venir, pálido y confuso, e inclinaron humildemente las cabezas esperando su bendición, pero todo quedó en silencio. Y cuando miraron de soslayo, le vieron de pie, extendidas las temblorosas manos y sus labios se movían, pero no oían ninguna palabra, no podía hablar. Debía haber sucedido algo asombroso en el templo. Debía haber visto algo extraño allí. Solamente les hacía señas. De sus labios, que habían hablado en incredulidad, no podía salir la santa bendición sacerdotal. No mucho después, Zacarías partió de Jerusalén con el grupo de sacerdotes al que pertenecía. Otro grupo vino en su reemplazo. Apurado se dirigió a su casita entre las montañas, donde su anciana esposa le esperaba. Pero esa mujer rejuvenecería, como muchos años antes le había sucedido a Sara. Tendría un hijo milagroso. Ahora sí que lo creía. Zacarías ya no repetiría, esto no puede ser. Quiso cantar con alegría, pero no podía, ni podía contarle a Elizabeth lo que había sucedido. Tuvo que escribirlo en una pizarra sobre una tablita untada con cera blanda. Juan será su nombre, escribió. El ángel lo ha dicho. Juan. Dios es misericordioso, significaba ese nombre. Sí, Dios era clemente. Ellos habían olvidado su oración, pero Dios no. Aunque el pueblo se había descarriado del camino de Dios, Él le mostraría su amor y le brindaría la mayor salud del mundo. No tardaría mucho ya. 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios una vez más a la tierra. Esta vez no fue a Jerusalén, al hermoso templo. Descendió en un lugar apartado, en la despreciada Galilea. Allí, en la pendiente de una sierra, estaba la pequeña ciudad de Nazaret. Y en esa ciudad, el ángel se dirigió a una modesta casa donde vivía una mujer joven. Se llamaba María. En realidad era una princesa descendiente del rey David, pero esa familia real estaba olvidada y empobrecida. En Jerusalén, un rey extraño ocupaba el trono de David, Herodes, descendiente de Esaú, y un pueblo extranjero, el de los romanos, había sometido al pueblo de Dios y dominaba al país. Así, la Virgen María no era más que una joven pobre y sencilla, y el hombre con quien estaba comprometida y con quien se casaría pronto era un humilde carpintero. Se llamaba José y era también del linaje de David. Cantamos el himno 111. Muy esperado, ven y quita de tu grey sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey. Eres fuerza y alegría de la tierra de Israel.
y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Hará bien de todos, aunque niño eres Dios. Naces para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto hoy. Con tu espíritu divino, reina en todo corazón, y tu gracia nos conduzca a tu trono de esplendor. Pausa. María estaba sola en casa cuando el ángel se acercó. Salve, muy favorecida, dijo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lo dijo tan respetuosamente como si María fuese una reina. Ella miraba al ángel temerosa y muy emocionada. ¿Qué significaba aquel saludo tan hermoso? El ángel dijo: no temas, María, porque has hallado favor para con Dios. He aquí tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Será rey eternamente. ¿Eternamente rey sobre el trono de David? Entonces debía ser el Mesías, el Salvador, a quien el pueblo había esperado durante siglos. ¿Y ella, María, sería su madre? ¿Le habría elegido el Señor para eso, tan pobre y humilde como era? María escuchaba confusa y atónita. El milagro era demasiado grande, no lo podía entender. Pero ella dijo: es imposible, pero ella no dijo, es imposible, sino que creyó, porque era la palabra de Dios la que estaba oyendo. Solamente preguntó: ¿cómo será eso, ya que no estoy casada aún? ¿Quién será entonces el padre del niño? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra. Dios mismo será el padre de tu niño. Por eso, será santo y será llamado el Hijo de Dios. Y entonces le comunicó también otro milagro. He aquí, dijo, Elizabeth, tu prima, también tendrá un hijo, aún a su edad, pues para Dios ninguna cosa es imposible. Cuando María oyó eso, no tuvo nada más que preguntar, aunque todo era un gran enigma para ella. Para Dios ninguna cosa era imposible. ¿Quería ser él el padre del niño? Bien, entonces ella quería ser la madre. Obediente inclinó la cabeza en santo regocijo y contestó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. María ya no tuvo descanso. No sabía qué hacer con su alegría. Tenía que conversar con alguien sobre esto, pero aquí no podía, ni aun con José. Él no le creería. El milagro era demasiado grande. Tendría que ver a Elizabeth, a quien también le había acontecido un milagro. Era un viaje de 3 o 4 días hasta Judea. Llegó a la casa del anciano sacerdote Zacarías, donde podría desahogar su corazón. Cuando abrió la puerta y saludó a Elizabeth, no necesitó contar nada. Su prima se levantó y salió gozosa a su encuentro. En el momento que oyó la voz de María, supo que la madre del Salvador estaba ante ella. Dios se lo había anunciado. Bendita tú entre las mujeres, exclamó, y bendito tu santo niño. Qué felicidad que la madre del Señor venga a mí. Cuando María oyó eso, se sintió muy feliz y también tuvo que expresar su júbilo. Cantó su alegría en un himno que brotaba de su corazón extasiado, un hermoso cántico de alabanza a la gloria de Dios. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. 3 meses se quedó con Elizabeth. ¿Dónde podía estar mejor que en esa tranquila casa? ¿Dónde podía conversar mejor sobre su dicha? 2 mujeres esperaban con fe, la madre del Salvador y la madre de su profeta,
que anunciaría a los hombres su venida. Cuando María regresó a Nazaret, José el carpintero andaba sombrío de un lado para otro, muy preocupado. Ya casi no podía trabajar, tanto le molestaban sus pensamientos. ¿Qué le pasaba a María, su prometida? ¿Por qué había permanecido tanto tiempo en Judea? ¿Por qué estaba tan callada y rara con él como si le ocultase algo? No tardó José en saber el secreto. María tendría un hijo. Se asustó de la noticia. Le pareció terrible porque no era su hijo. Él no era el padre de ese niñito. Ellos no estaban casados todavía. Seguramente María lo había engañado y se había casado en secreto con otro hombre. Quizá por eso había tardado tanto en regresar. José nunca hubiera podido pensar una cosa así de ella, pero era un hombre bueno y apacible. Yo no quiero reñir con ella, pensó, y no le diré a nadie lo mal que se ha portado conmigo. Silenciosamente la abandonaré y me iré de la ciudad. Pero mientras pensaba en el plan, se sentía muy desgraciado. Entonces, por tercera vez descendió un ángel del cielo y en sueños dijo a José: José, hijo de David, no pienses que María te haya engañado. Tómalo por mujer, porque su hijo es hijo de Dios, un hijo milagroso. Lo llamarás Jesús, que quiere decir Salvador. Ese será su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José obedeció a lo que el ángel le había dicho. No lo entendía, pero creyó y volvió su felicidad más grande y gloriosa que nunca. No mucho después se casó con María. La llevó a su casa y la cuidó, esperando junto con ella el milagro del Señor. En la casa de Elizabeth, el milagro ya se había producido y todos los vecinos y parientes se alegraban con esos dos ancianos felices. Al octavo día se reunieron para celebrar la fiesta y dar un nombre al niño. Naturalmente debía llamarse Zacarías, como el padre pensaban, pero Elizabeth dijo: no, se llamará Juan. ¿Juan?, preguntaron extrañados. No puede ser. En toda tu parentela nadie se llama así. Espera, le preguntaremos a Zacarías. Él lo sabrá mejor. Pero Zacarías tomó la tablilla y escribió: Juan será su nombre. Nadie sabía qué pensar de esto. De pronto Zacarías comenzó a hablar. Su castigo había terminado. Todo había sucedido como el ángel había dicho y él, obediente, había llamado a su hijo Juan. De improviso, le volvió el habla. Una vez no había podido pronunciar la bendición sacerdotal. En cambio ahora, todo era bendición lo que salía de sus labios. El Espíritu Santo llenaba su corazón. Entonces Zacarías profetizó y cantó, como lo había hecho María, un himno de alabanza de hondo regocijo. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo Israel. Todos los que le estaban oyendo se asombraron y en toda la serranía de Judea se hablaba de las cosas maravillosas que había pasado en esta pequeña casa. Y cuando el niño iba creciendo y andaba por las montañas, la gente lo miraba y pensaba: ¿qué será al fin este niño? Pero cuando ya era un hombre, casi no le veía nunca. Erraba de una parte a otra por el desierto y allí, en la soledad, escuchando la voz de Dios, esperaba hasta que su maestro lo necesitara. José y María, cansados, seguían lentamente por la senda polvorienta que subía y bajaba entre las colinas de Efrata. Hacía varios días que estaban viajando y ahora llegaban al fin del camino. Delante suyo, a la claridad del sol poniente, veían resplandecer las blancas casas de Belén. Cantamos el himno 130. Oh aldehuela de Belén, afortunada tú,
pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo tan deseado, con santa expectación, por toda gente y toda edad, en ti Belén nació. Hallado el Redentor nació, los ángeles están velando todos con amor al niño sin igual. Estrellas rutilantes, a Dios la gloria dad, pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad. Oh Santo Niño de Belén, desciende con tu paz. En nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo te anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar, oh Cristo Emmanuel. No habían venido por su voluntad. Hubieran preferido quedarse tranquilamente en Nazaret, especialmente ahora que pronto vendría el Hijo prometido. Pero estaban obligados, porque el emperador Augusto, el poderoso soberano del Imperio Romano, había ordenado que todo el mundo gobernado por él debía ser empadronado. En toda la tierra judía se había anunciado que cada uno debía ir a su propia ciudad para hacer inscribir allí su nombre. Nadie se atrevía a negarse cuando el emperador daba una orden. Y así, José y María hicieron también el largo y penoso viaje a Belén, la ciudad de David, ya que ambos eran descendientes del rey David. Eran príncipes, pero príncipes pobres, así que no pudieron hacer el largo viaje en forma confortable, y con un suspiro de alivio pasaron por la puerta de Belén. Por fin habían llegado. Ahora pronto podrían descansar. Caminaban por las calles llenas de forasteros, llegados de todas partes. Llegaron al mesón donde querían pasar la noche. Era grande y se podía entrar libremente. Pero había un gran gentío con sus animales. Todo era movimiento y bullicio, y en ninguna parte había un sitio desocupada para poder descansar. Todos los viajeros se les habían adelantado. En vano buscaron un sitio en los alrededores. No, en ninguna parte había lugar para esta mujer joven que estaba tan cansada. No había ningún lugar para la madre del Señor. Pero al fin encontraron algo todavía. Era un establo, pero igual entraron. Las ovejas estaban en el campo. No había más que un pesebre. En la penumbra acomodaron un poco de paja que allí había y se sentaron a descansar. Comieron el pan que habían traído, dando gracias al Señor por ese pan y por el lugarcito que habían podido encontrar. Oscurecía. Las estrellas empezaron a brillar en el alto cielo. Cerróse la noche sobre Belén. Y en esa noche silenciosa y oscura, en ese lugarcito tan humilde, tuvo lugar el milagro más grande que pudiera suceder sobre la tierra. Allí, el Hijo de Dios, prometido desde muchos siglos antes, vino al mundo como un niñito pequeño y delicado. Al Cristo que ya nació en Belén, himno 115. Cristo que ya nació en Belén, hoy ángeles cantad, al Hijo de Dios, al sumo bien, pastores adorad. Los cielos proclaman la salud al pobre pecador. Alzad canción de gratitud
al gran Creador. Nació Jesús, nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, nació Jesús. Cantad, cantad, hosanas al Rey celestial. Va María en su corazón, bendito honor. Y fue el pesebre sin igual, altar de adoración. Nació en Belén el Salvador, la nueva anunciad. Al Dios nacido hoy cantad, mi Redentor. Nació Jesús, nació Jesús, reposa dulcemente en brazo maternal. Nació Jesús, nació Jesús. Cantad, cantad, hosanas al Rey celestial. Nadie estuvo presente más que José y María cuando nació el Salvador. María besó a su hijo con santa alegría. José lo acariciaba con su mano áspera, pero ellos no tenían más que amor. No tenían ni una cuna. María lo envolvió en pañales que había calentado contra su cuerpo. José llenó el pesebre de paja y heno y María puso allí a su bebé. Allí estaba el Hijo de Dios en un pesebre para animales. El Rey del cielo y de la tierra descansaba en un establo. ¿Quién podría creerlo? Los pastores estaban sentados alrededor del fuego, callados y pensativos. Al anochecer, habían encerrado las ovejas que cuidaban en la campiña de Belén, en los corrales. Era oscuro ahora y no se oía más que el suave murmullo del viento. Si oían a lo lejos el grito de alguna fiera, levantaban la cabeza y escuchaban atentos. Cuando todo quedaba en silencio, se inclinaban de nuevo y volvían a abismarse en sus pensamientos. Pero de pronto, una luz blanca y clara como el del sol cayó sobre ellos, y todos se enderezaron asustados. Junto a ellos vieron una figura resplandeciente, celestial. Ahí estaba un ángel, y la gloria del Señor los rodeó. Se cubrieron el rostro con las manos, cayendo de rodillas, temblorosos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo con voz alegre: no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Apenas el ángel había terminado de hablar, el resplandor se hizo más intenso y bajaron más ángeles de forma resplandeciente, cientos, miles. Todo el cielo estaba lleno de ángeles. Un ejército celestial se cernía sobre los campos y en el silencio de la noche se oyó un himno tan hermoso como jamás se había oído sobre la tierra. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a cantar el 122. ¿Cómo está aquí? No es el 122 porque es la otra letra. Bueno, vamos a cantar el himno que está en sus dispositivos. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan
como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, recién nacido Rey. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Los pastores entendían esas palabras y escuchaban reverentes. Lentamente se iban elevando los coros jubilosos, atenuándose el resplandor. La música celestial se apagaba lentamente. La oscuridad volvió, más profunda que antes, y el viento susurraba solitario sobre el campo. Era como si nada hubiese sucedido, como si todo hubiese sido tan solo un hermoso sueño. Los pastores se hallaban reunidos, desconcertados, no muy seguros de si estaban en el cielo o en la tierra. El Salvador, susurraban, el Mesías ha venido. Entonces uno de ellos se atrevió a hablar otra vez en voz alta. Pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido allí, lo que el Señor nos ha manifestado. Dijo con emoción. Dejaron solas a las ovejas bajo la protección de Dios y rápidamente salieron uno tras otro por el campo oscuro. Vamos a cantar Venid Pastores. 128. Venida, venida, Belén, oh, venida al portal. Yo no me voy de Belén si al niño Jesús un momento adorar. Y la gloria del Señor os guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venid pastores, venid con gran gozo, dejando en el campo la grey. Ved a los ángeles quienes anuncian que hoy ha nacido el Rey. Y la gloria del Señor os guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús. Venid, oh, venid al portal. Yo no me voy a Belén sin al niño Jesús un momento adorar. Llegaron a Belén y encontraron el establo. Entraron vacilando. Allí vieron a María y a José
2 personas tan pobres como ellos. Y vieron al niño en el pesebre envuelto en pañales. Era un niño común, igual a todos los demás niños, pequeño y delicado. Mas los pastores creyeron lo que el ángel les había dicho, que ese niño era el Salvador. Ese niño desvalido era Cristo el Señor. Su cuna era un pesebre y su palacio un establo. Se arrodillaron junto al niño, que también quería ser pastor de ellos, e inclinaron sus frentes curtidas por la intemperie hasta el suelo. Santo niñito Jesús, susurraban emocionados, Salvador que traes paz a la tierra, y los ojos se les llenaron de lágrimas de gozo, porque ellos fuesen los primeros que acudieron a ver al Salvador del mundo. Relataron conmovidos a María y a José lo que había sucedido en el campo, lo que había dicho el ángel y lo que había cantado el ejército celestial. Y cuando al clarear el día volvieron a sus rebaños, cantaban también ellos con sus voces recias el canto de los ángeles: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y donde quiera que iban, contaban llenos de alegría lo que les había sido dicho de este niño. María, sobre su lecho de paja en el pobrísimo establo, alimentaba a su hijito y se sentía intensamente feliz. Hijo, decía extasiada. Salvador, susurraba respetuosamente, su hijo y su Salvador. Ella podía cuidarlo y alimentarlo. Ella también podía adorarlo y arrodillarse ante él. El milagro era cada vez más grande y más glorioso, y en su corazón María guardaba todas las palabras que le había hablado los pastores y las consideraba siempre de nuevo, día con día. Himno 114. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastor de ángeles, cantan melodías? Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles, cantad. Venid, venid a Hijo de María. Porque en humilde establo así el niño es hoy nacido, por todo injusto pecador. El Rey, pastores, ángeles, cantad. Venid, venid al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes, o no levantemos. Él es el Cristo, el Rey. Pastores, ángeles, cantad. Venid, venid a él, al Hijo de María. Por el desierto avanzaba una caravana, una vistosa compañía de personas. ¿De dónde procedían? Del lejano oriente, quizá de las tierras de los caldeos, donde antiguamente gobernaba el rey Nabucodonosor, o tal vez de más lejos aún, de Media o de Persia. Iban a Israel a buscar al rey de los judíos que había nacido, porque esos paganos sabían que en la tierra de Israel tenía que haber nacido un niño
que un día llegaría a ser el Rey Todopoderoso. El cielo mismo se los había anunciado. Vamos, magos 3, a Belén. Vamos, magos 3, a Belén, a Jesús nacido recién, a ofrendarle y tributarle nuestro olor también. Oh, astro hermoso de esplendor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Oro traigo al Rey celestial, cuyo reino es firme eternal. El que pide del recibe vida espiritual. Oh, astro eterno de esplendor, nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Rico incienso ofreceré yo. Aleluya, cielo amor, gracias ya alabemos a Dios que nos salvó. Nos guiará el resplandor de tu luz al Rey Jesús, el divino Salvador. Mirra llevo, anuncio nos da, su vida dará, entregado, sepultado en tumba, él estará. Oh, astro hermoso de esplendor, nos guiará el resplandor al Rey Jesús, el divino Salvador. Eran hombres sabios que conocían la antigua ciencia. Sabían también mucho de astrología y creían poder pronosticar por las estrellas el porvenir. Una noche, no hacía mucho, habían visto una estrella muy hermosa, de luz muy brillante. Una estrella nueva, pensaron, significa una nueva vida humana sobre la tierra. Y una estrella tan hermosa debía significar que se trataba de alguien excepcional, lleno de poder y magnificencia. Se pusieron a consultar sus notas y a hacer complicados cálculos. Llegaron a la conclusión de que en la tierra de Judea debía haber nacido un rey. Tal vez los guió en sus estudios la profecía del pagano Balaam, quien dijo que de Jacob saldría una estrella. Entonces ya no tuvieron reposo en el lejano oriente. Algo los impulsaba a emprender viaje. Y obedeciendo a ese impulso, mandaron cargar sus camellos, prepararon sus regalos y se aventuraron en el largo viaje hacia el oeste. Los asaltantes y las fieras los acechaban en los solitarios parajes por donde pasaban, pero avanzaron. Hicieron el mismo viaje que había hecho Abraham, confiando en el amor de Dios que lo quería llevar ahora a una tierra nueva. Después de mucho andar, vieron la ciudad de Jerusalén, allá sobre los collados, con sus altos muros y sus palacios y su templo resplandeciente. Ese tendría que ser el lugar buscado. En uno de estos palacios tendría que haber nacido el rey de los judíos. Después de haber pasado la puerta, empezaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero la gente los miraba asombrada.
rey de los judíos? Se encogían de hombros. Ellos no sabían nada. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Brilló una chispa en los ojos de estos hombres y se miraron esperanzados. ¿El Mesías? Pero ninguno podía informar a los viajeros. Y cuando estos, decepcionados, siguieron viaje, los ciudadanos se agruparon inquietos. ¿Podría ser verdad que el Mesías había venido para salvar al pueblo del cruel Herodes y para alejar a esos odiados romanos? ¿Podían enterarse de una noticia así los paganos antes que lo supieran los del pueblo de Israel? El rumor de la llegada de los magos corrió por toda la ciudad y toda Jerusalén estaba confusa. El rumor llegó también hasta el palacio. Cuando Herodes lo oyó, se asustó. Ese miedo secreto que le venía molestando toda su vida asaltó con fuerza su corazón. ¿Rey de los judíos? Él era el rey de los judíos y seguía siéndolo. Por impostura había ocupado el trono de David y no se había detenido ante nada cuando creyó que lo querían destronar. Asesinó a su propia mujer cuando creyó no poder confiar en ella y mató también a sus 3 hijos. Exterminó a la mitad de su familia y muchos judíos también cayeron, víctimas de su crueldad. Su vida fue una profunda inquietud, una larga y encarnizada lucha por el poder. Y ahora, llegado a la vejez, enfermo, casi al borde de la sepultura, ¿peligraba su trono una vez más? Quizá fuese verdad ese rumor que corría. Quizá hubiese nacido el Mesías. Veía a Herodes brillar de emoción en los ojos de sus siervos y sabía que todos deseaban que fuese verdad ese rumor porque lo odiaban. Todo el pueblo odiaba al extranjero, al idumeo, al verdugo. Para conquistar el favor del pueblo había hecho construir el templo con toda magnificencia, pero de nada le había valido. Ahora mismo añoraba al Mesías, al hijo de David que tenía derecho al trono. Herodes odiaba al Mesías, lo maldecía. Y si era cierto que había nacido, no le cedería su lugar. También esta vez, él saldría victorioso. Ya tenía su plan preparado. Llamó a los jefes de los sacerdotes y a los escribas y les preguntó si sabían dónde había de nacer el Cristo. No les fue difícil contestar a estos hombres tan instruidos que conocían las escrituras de Moisés y las profecías a la perfección. El profeta Miqueas lo había predicho con toda claridad. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los jefes de los sacerdotes y los escribas salieron del palacio riendo despectivamente. Ellos, que todo lo sabían con respecto al Mesías, no se dejaban turbar por ese tonto rumor que habían echado a rodar algunos ignorantes. ¿Quién sería tan insensato para creer que el Mesías habría de venir sin que ellos lo supieran? Pero Herodes, sin que nadie lo supiese, hizo llamar a los magos. Conversó amistosamente con ellos y les preguntó cuándo vieron la estrella por primera vez y cuál podría ser, por lo tanto, la edad del niño. Habló también de Belén y hacia este lugar los envió. Buscad allí diligentemente al joven rey y cuando lo halléis, volved a hacérmelo saber para que yo también vaya y le rinda homenaje, dijo el viejo homicida, tratando de que sus ojos parecieran amables, esos ojos falsos llenos de odio. Ya había anochecido cuando los magos salieron de Jerusalén. El sol se había puesto hacía tiempo y la oscuridad se extendía ahora sobre los campos. Miraron al cielo y ahí estaba de nuevo. Esa estrella que brillaba en hermoso resplandor era la misma que había visto en el oriente. Les fue precediendo hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Después de un día agotador, de buscar e indagar en vano entre los hombres, esta era una sorpresa gratísima. Muy contentos apuraron el paso hacia Belén y hallaron sin dificultad el lugar donde estaba José y María. Entraron y encontraron al niñito por quien habían hecho tan largo viaje en el regazo de esta joven mujer. ¿Podría este niño ser el joven rey? Pero era Dios quien les había indicado el camino. Por eso ellos creyeron. Esos hombres sabios y poderosos se inclinaron delante del niño y le adoraron. Y le ofrecieron sus regios presentes: oro, incienso y mirra. Oro resplandeciente, costosas especias, todo lo pusieron a sus pies
en señal de reverencia. Entonces se sintieron felices, no porque sus doctos cálculos habían tenido éxito, con eso solamente no hubieran hallado al niño, sino porque en sus corazones empezó a resplandecer la luz de la que cantó Simeón, porque habían hallado al Salvador del mundo. Esa noche Dios les habló, les mandó que no volviesen a Herodes. Obedecieron gustosamente y regresaron por otro camino a su país, sin tesoros, pero con un tesoro de paz y felicidad en sus corazones. Gozo del mundo es el Señor. Himno 123. Gozo del mundo es el Señor que viene a rescatar con gratitud y con amor al Rey glorificar, al Rey glorificar, al Rey, al Rey. Viene al mundo a reinar con toda bendición. Nos da perdón, consuelo, luz y paz al corazón, y paz al corazón, y paz al corazón. Que acepte a su Rey con gratitud y honor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor. El don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Amén. Y con esto, amados hermanos, terminamos esta pequeña narrativa del nacimiento de nuestro Señor Jesús, escuchando la historia y cantando a nuestro Señor el gozo que tenemos por su nacimiento. Vamos a orar. Y te damos gracias, Padre, porque nosotros ahora, por medio de tu palabra, podemos recordar esta historia tan hermosa, esta historia de redención, esta historia que tiene que ver contigo, pero que va dirigida hacia nosotros, tu pueblo. Porque así como José recibió la instrucción que este ser se llamaría Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Y nosotros somos el objeto de esa gracia. Así, Padre, entonces te damos gracias porque podemos recordarlo, podemos cantarte a ti y podemos con gozo, Señor, saber que el Señor Jesús nació para bien de su pueblo escogido. Nosotros nos sentimos privilegiados y juntamente, Señor, como los pastores o como los magos de Oriente o como todos los que estaban alrededor del pesebre, nos gozamos y nos alegramos del nacimiento de nuestro Salvador. En él, en ese pequeño niño que nació en Belén, que después, Señor, creció y culminó la obra de redención en la cruz, en él hacemos nuestra oración y alabamos. Amén y amén. Pues hermanos, hemos terminado. Quisimos hacer una narrativa con unos himnos que tenían que ver con los acontecimientos y me parece que fue un buen momento de regocijo para nosotros.